Seguimos con Sidruca Somarroza. ¿Qué tal la sidruca? Rica, ¿no? Fresquita. Bueno. También. Se nota el origen del limón, ¿eh? Merece la pena. ¿A ti te gusta más con limón? Sí. Sí. ¿De Novales? A mí dulce. A ti dulce. ¿Y a ustedes? La natural. Natural. De limón. ¿De limón? Ya te dije antes. ¿Yo de limón? De limón. A mí me gusta, es que es muy casera. A mí la sidruca Somarroza natural también está exquisita. Oye, ¿y los sobaos y las quesadas de Landral? Bien, También. Bien, así que llegamos a casa y no tenemos ganas de Ya no hay hambre. Así que nos peleamos por venir a esta tertulia. Sí, por sí, los productos, me refiero. Y nos llama la gente por teléfono. Oye, invítame a tu La tertulia. tertulia tal. más sabrosa. Pues, Sí, la tertulia más sabrosa. Además, los sobaos y la quesada de Landral, todos productos ecológicos, naturales. Como digo yo siempre, no tienen esas grasas raras para dar más sabor, más... No, te siente con algo de esto. No, esto es natural, que te sienta estupendamente. Bien, seguimos en la tertulia. Cambiamos de tema. Antes hemos estado fundamentalmente hablando de la política en Cantabria, un poco lo que es la política a nivel nacional. Pero bueno, yo creo que ahora merece la pena. Los datos del paro, los datos de economía. Parece que esto mejora, ¿no? Parece que vamos a mejor, ¿no, Leticia? Es así, es decir, asociado también al crecimiento, pues mejora el empleo, es fundamental y psicológicamente para un país las barreras tienen mucha importancia. Es decir, haber conseguido bajar de los 4 millones, ¿no? Pues ahí estamos en un punto de inflexión muy importante. ¿Esto qué significa? Pues significa que ahora se están haciendo por parte del Gobierno, si os habéis fijado esta semana, algún gesto relacionado con, bueno, si conseguimos incrementar el número de personas que están trabajando, vamos a intentar dar un paso más, que es mejorar las condiciones de esas personas que están trabajando. Entonces, la ministra ha hecho una propuesta que habréis escuchado o leído, relacionada con que se negocien subidas salariales, bueno, pues por encima de lo que se había negociado hasta el momento. ¿Qué sucede? Rápido también es cierto que los empresarios han dicho, bueno, se llegará hasta donde se pueda llegar, no nos podemos creer que, ¿no? o dar lo que no podemos dar. Bien. Pero también es importante, estas cosas que son como la lluvia fina, ¿no? que al final moja. Bueno, pues hay que empezar a enviar mensajes para que ya se tenga en mente que hay que tratar de mejorar esas condiciones, ¿no? Porque primero es obtenerlo y después mejorarlo. Esto es así. ¿Qué sucede? Que luego siempre viene el rotundo realista y dice, bueno, oiga, no sé, vaya usted al monte, porque volver a donde estábamos no es imposible. Yo creo que también es bueno recordarlo, es cierto. Todo se puede mejorar o puede empeorar. Ahora bien, estamos en un momento que yo creo que psicológicamente, para que un país tire, hay que hablar de crecimiento, hay que hablar de empleo y hay que hablar de la posibilidad de mejorar, porque cuando se tienen expectativas, bueno, pues realmente uno empuja, y cuando hay un ambiente, que aquí lo ha habido, en la época de la crisis, pues había un ambiente absolutamente, ¿no?, pesimista, y sigue siendo, dentro de los datos del CIS, sigue siendo el problema principal. Se han introducido algunos problemas que hasta ahora no salían, como el terrorismo internacional, que se ha colado como algo importante. Ha descendido un poco, que llama la atención, pero ha descendido un poco la preocupación por la corrupción, que también estaba en los primeros puestos junto con el desempleo, y sin embargo ha bajado un poquito. Bueno, veis que son siempre, ¿no?, variables que están ahí, pero al final la conciencia social yo creo que también empuja a un país. Sí, sobre todo si se suben un poquito los sueldos, pero también hablan de excepciones fiscales, ¿no?, para las familias numerosas, para minusvalías, etcétera, etcétera, y sobre todo también apoyar los sueldos más bajos. Creo que eso es lo que yo he entendido. Sí. La gente con más necesidades y con que están pasando más apuros, pues empezar ya a hacer las cosas un poquito más fáciles. Juan Ramón. Pues a mí me gustaría que dijeran algo concreto, porque esto de apoyar a los que están peor está muy bien, pero luego a la verdad nada de nada. Esta rebaja fiscal que dicen de las clases bajas, y son los que menos tributan. Si alguien que gana 11, 12.000 euros al año o menos, que los hay... ¿Pero qué va a tributar ese pobre? Claro, entonces en realidad estamos jugando otra vez al trampantojo. Eso es hacernos trampas en el solitario. Sigue habiendo sueldos que no dan para vivir con dignidad y no se afronta el problema de verdad. Que baje de 4 millones el paro, la cifra del paro, yo creo que no es ahí donde hay que mirar. Hay que mirar que seguimos oscilando alrededor de los 18 millones de personas ocupadas. Tenemos que llegar a 20, como sea. Y lo de los sueldos, ahora sale la ministra diciendo que hay que subir los sueldos. Ella no va a subir los sueldos.
que no se cuelgue la medalla, que ella no va a subir los sueldos. No es medalla, Ella lo único que puede hacer... Hay que impulsarlo. Lo único que, hay que sí, impulsarlo. Sí, bueno, porque si no se impulsa, no... con la legislación laboral como la han cambiado, pues precisamente nos impulsa eso. Igual lo que hay que impulsar es repartir mejor la carga fiscal, para que no sean, antes hablábamos de las pequeñas empresas, las medianas empresas que no paguen en torno al 30% y las grandes empresas paguen la quinta parte. Y eso es una cuestión de justicia social, vamos, porque al final, antes lo comentábamos, el 80-85% del empleo, la economía la mueven las empresas pequeñitas en España, porque es el entramado empresarial así, y están aplastadas a impuestos. No pueden competir en igualdad de condiciones con otras empresas que pagan la quinta parte que ellos. Hay muchas cosas que ajustar, no se habla de cosas concretas, se habla todo pues, de grandes titulares a la televisión. Vamos a ayudar a los más necesitados. No es cierto. En España sigue habiendo muchísima gente que gana sueldos, que está trabajando para seguir siendo pobre. Y a mí me da la sensación que no se afronta el problema realmente. Señor Sebrango. Sí, pues estoy en parte de acuerdo con lo que dice Juan Ramón. Es cierto, eso es así. Hay gente que trabaja sin poder llegar a ningún sitio, ¿no? Que es otra manera de decirlo, como lo has dicho tú. Pero también es remando cierto, y remando y siempre en la orilla. Sí, pero también es cierto que hay, quizá por encima de ella, no sé, otra gran capa, la podríamos llamar las menguantes clases medias, que ingresan menos dinero que el que ingresaban antes. Es decir, bien, como Leticia me va a mirar mal, pero es cierto, eso coincide en el tiempo con otra cuestión. Es decir, oye, vale, realmente estamos mejor que hace un año. Hay más gente trabajando, no es lo idóneo ni está siendo suficiente. Porque, de hecho, vemos en Cantabria en el mes de junio ha tenido un buen resultado. Di que el 93% de todos los contratos que se hicieron durante el mes de junio fueron temporales. En España la media es 90%, tampoco el resto de España anda muy allá. Y eso, pues bueno, pues oye, siempre lo hemos dicho, impide a mucha gente esa falta de seguridad, unida a los salarios más bajos, es decir, soy joven, ¿cómo me voy a independizar?, etcétera, etcétera. Nos queda un camino muy largo por delante. Y de hecho hay una cosa cierta, hay 30.000 puestos de trabajo menos que en el año 2008. Es decir, tenemos todavía un camino muy largo por delante. Pero Sí. ¿por qué creéis vosotros que actualmente las empresas, Sí. principalmente las pequeñas y medianas empresas, tienen miedo, lo que se decía de antes, Sí. a hacer fijo a una persona? Claro. No lo ven claro, pero no se pueden tomar medidas para ello. Sí, bueno, pues medidas pues tomar, desde pensar que no existen los contratos temporales o solo existen dos, el indefinido y un temporal ligado a unas determinadas condiciones. Muchas cosas se pueden hacer. Ahora bien, la cuestión también salarial, ojo, si precisamente nos recuperamos gracias a despreciarnos, o a desvalorarnos, o a minusvalorarnos, o a rebajarnos como sociedad. Ya sabéis que, bueno, lo sabemos todos, no se podía devaluar la moneda, ¿qué tenemos que hacer? Devaluar la sociedad. Entonces, es una de las cuestiones. Había otro camino, ¿eh? Sí, bueno, pero... Y no se ha seguido, y ahí Sí. tiene mucha responsabilidad el gobierno Sí, nacional. pero se decidió seguir y es una de las razones por qué hemos Claro, llegado por las que aquí. estamos aquí, claro. Es verdad, también es cierto que el problema salarial no es único de esto, también incide una cosa, la globalización, malentendida, la robotización, en fin, de las nuevas tecnologías o tecnologías no tan nuevas en los puestos de trabajo. Es decir, es todo un conjunto de cuestiones que nos debería hacer pensar en un futuro a medio y largo plazo lo siguiente. Es decir, ¿va a ser nuestra economía capaz de emplear en el futuro a la mayor parte de la gente? Por ejemplo, ahora mismo tenemos un problema aquí y ahora. Es parados de larga duración con más de 50 años. Entonces, ojo, todos lo sabemos, Hombre, y el hablemoslo envejecimiento y el claramente. envejecimiento de la población, que es Sí, un sí, problema pero todos lo sabemos. Esas personas lo tienen mucho más difícil que otras para encontrar empleo. Y entonces debemos de empezar a pensar en nuevas cuestiones. Aquello que se habló y que hablaba aquel Rifkin de un tercer, en fin, ¿cómo llamaba? No me acuerdo, la tercera economía, ¿no? Es decir, Sí. aquello intermedio entre lo público y lo privado. En fin, tercer sector. El tercer sector, efectivamente. En su famoso libro El fin del trabajo.
que era premonitorio. Y entonces es una cosa de futuro que tenemos. Pero mientras tanto, pues sí, tenemos esta situación. Y la situación no es óptima, pero debemos dar gracias de que, por ejemplo, en Cantabria haya 2.500 personas más trabajando que los que estaban a 31 de mayo. Pero es que no nos hace felices. La verdad, no nos hace felices como sociedad esta situación. Y luego, lo que ha dicho Juanra muy bien respecto del IRPF, yo es que, ¿qué queréis que os diga? Yo siempre oigo, desde hace 30 años, voy a bajar el IRPF, voy a bajar tal, y digo, ¿y por qué no me bajáis el IVA en vez del IRPF? Porque en el fondo, si lo piensas, el IRPF no deja de ser un impuesto de los más justos. ¿Por qué? Porque depende de los niveles de ingresos de cada uno. En cambio, hay otros que son más injustos, mucho más fáciles de recaudar para los gobiernos. Claro, el IVA, pero es que el IVA es... Pero es que el Estado hace cuentas para pagar las Pero es que deudas. el IRPF, si lo rebajan donde dicen, en realidad van a rebajar unas migajas. Claro, no les va a tocar el presupuesto. No, es hacer ver que se hace algo. El chocolate y no se, pues bájame el IVA en productos de primera necesidad, en la alimentación. Y mira, ¿y por qué no ya dejamos de pasar vergüenzas? ¿Por qué vamos a seguir siendo el país europeo en el cual la electricidad es más cara? Es decir, oye, pues mira, es que tenemos una cosa, mercado. ¿Qué mercado ni qué niño muerto? Tenemos una cosa en que es a mitad de camino de ningún sitio. Pues mira, para eso prefiero que lo intervengas enteramente. Y entonces sé que, en fin, voy a tener más posibilidades. Es decir, esos son posibilidades de futuro de país. Y esos son lujos que nos estamos permitiendo y que nos machacan. Eso impide crecer. Impide crecer. Y luego tenemos que hacer pues el ridículo, como hubo que hacer cuando estos los del metal, estos de Galicia y de tal, esta gran multinacional que pertenece a un hindú, no me acuerdo ahora cómo se llama, tiene factorías en Galicia y tiene factorías en Asturias. Tata. No, me acordaré. Y entonces coge y dice que me voy a ir por el tema de la electricidad, y los trabajadores salieron a manifestarse, y Feijóo, que estaba en Galicia, dijo, oye, ¿qué pasa aquí? Y el ministro Soria tuvo que ir corriendo. Dice que estos se van porque dicen que pagan un 27% de la electricidad más cara. ¿Qué tuvimos que hacer? Pagarlo los que estamos aquí y los que nos están oyendo. Una cosa, a través de un concepto que es genial, se llama es muy difícil de decir para mí, ¿eh? Interterritorialidad. No. Es Es una prima que se da interruptibilidad. Bien. Es decir, usted como es un gran consumidor de electricidad, está sometido a lo siguiente. Cuando falte electricidad, correcto, a usted se lo vamos a interrumpir. Y por eso le pagamos un porqué. La moratoria, sí. Dice, ¿cuándo se ha interrumpido la electricidad en España? Ni se sabe. Porque solo consumimos, el día de mayor consumo, consumimos el 33% de nuestra capacidad eléctrica instalada. Dice, oye, pues ¿no será esas cosas que tenemos que empezar a arreglar? ¿Para qué? A lo mejor conseguimos que algún loco monte una industria en España. Sería espectacular. Un loco monta una industria en España y dice, oye, este país, mira, ha puesto la electricidad a tiro. Pago la electricidad en España como la tendría que pagar en Francia o en Alemania. Dice, oye, me lo voy a pensar. Y los españoles tienen unos salarios bastante moderados. Oye, ¿por qué no me voy a instalar en España? Pero claro, tenemos que coger todos los elementos, juntarlo así y decir, vamos a por esto, y en fin, y aparte que la electricidad más barata también nos beneficia a todos, a toda la población. Es una de las cuentas. Yo no entiendo los milagros que hace la gente. La gente en Cantabria que recibe la paga de los 426 euros. De la pobreza energética. En fin, que está congelada desde el año 2010. Pasa el frío, esos son los milagros que hacen. Pues bajadme eso y subidme el IRPF. Bajadme eso, subidme el IRPF. Señor Pérez Tezanos, ¿algo que añadir? De entrada me gustaría saber por qué la ministra Fátima, en vez de decir a los empresarios que suban los salarios, no se los sube ya a los funcionarios, que bastantes años los llevan congelados, y ahí sí que tiene ya arte y parte. Ya de entrada... Pues porque hay que pagar la deuda. Claro, hay que pagar la ¿Para qué deuda. nos vamos a engañar? ¿Y quién la ha generado la deuda? ¿Para qué nos Fíjate vamos a que ahí enlazamos con el tema. Hemos estado hablando del IRPF. El IRPF, es que la carga que soportamos entre el IRPF, un trabajador digo, Sí. El IRPF, la parte de la seguridad social, y luego la carga que soporta, no voy a decir el empresario que suena mal, el empleador, también es muy elevada con respecto a la competencia. A la competencia no, a media Europa, a la Europa más puntera. Sí. ¿Vale? Probablemente ahora
que se ha vendido como un gran triunfo. Yo no sé dónde, bueno, un gran triunfo, a la fuerza ahorcan, lo de bajar el IRPF que ha conseguido el señor Rivera arrancarle a Montoro. Pues nos tiene que explicar Montoro a los españoles, entonces, que esas eran unas zanahorias que por lo visto, no sé si era el IRPF, otras tenía guardadas en la cesta para sacar las vísperas de elecciones, no sé si era eso. Pero tiene que explicarnos cómo, de guindos, a la Unión Europea, dentro del plan de ajuste de la deuda, está el incremento del IRPF. De guindos, a Europa le lleva como propuesta eso. Y Montoro hoy se ve obligado, porque ¿qué? Por no bajar el techo de gasto, porque le podía bajar. Pero como no quiere bajar el techo de gasto, quiere tener más dinero para gastar, acepta la apuesta de Ciudadanos y acepta el bajar el IRPF, que a De Guindos se le tiene que haber puesto un estómago muy malo, sobre todo cuando se ha comprometido en el otro lado como una cuestión de subir. Claro, ¿hay gente en riesgo de pobreza en España? No, el 26,8% está en riesgo de pobreza en España, ni más ni menos, porque se entiende que estás en riesgo de pobreza, creo recordar que es cuando cobras menos del 60% de la media. Sí, por ahí. Y ahí anda un 26,8% de españoles. En concreto, en Europa solo nos ganan dos países, Grecia y Creta, que los dos han sido intervenidos y están pues colapsados, ¿no? Porque entramos en un problema estructural, amigo Rafa. Claro, hace unos días, lo he leído, obviamente lo he leído porque me gusta leer estas cosas, reúnen a un gabinete de expertos, y mira que soy yo reacio a esto de los expertos, pero en este caso les tengo que dar confianza porque entre ellos había uno que creo que le conocéis todos porque visita Cantabria de vez en cuando, Guillermo de la Dehesa, es un hombre muy reconocido. Y estos, claro, se les encarga un análisis de ese crecimiento que este año se estima para el 3% y el año que viene del 2,70, creo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué está pasando. Porque claro, llegan a la conclusión de que el mayor crecimiento se está produciendo en el 70% del Producto Interior, no tanto en el 30%. Y dices, bueno, pues vamos bien. No, todos no son luces, porque resulta que ese 70% es donde está el ocio, el turismo y los servicios. Y en el otro 30%, que es donde está la industria, la investigación y también la construcción, por cierto, pues ahí no se atisba crecimiento. Es decir, que ese 3% de crecimiento de este año casi todo procede del 70%, que es ocio, servicios, turismo. La creación de empleo sube porque este 70% ha crecido y es un 70% que crece estacionalmente. Y estamos todos muy acostumbrados ya a que cuando llega el verano sube el empleo y cuando pasa el verano baja el empleo. ¿Por qué? Porque en el otro 30%, curiosamente, no atisban crecimiento de empleo. Por algo que has dicho, fíjate, se estima que una parte, no todo el 3% del 70%, hay una parte que procede del sector industrial, concretamente del sector de automoción. Pero ha llegado a la conclusión de que el sector de automoción producirá riqueza, pero no empleo. Claro, lo has dicho tú bien, es que ahí, que están a la última, van supliendo por robots mucha mano de obra. Y con lo cual crece el sector, pero no genera mano de obra. Y ese es el problema que tiene en estos momentos encima de la mesa del país. Un 70% de su Producto Interior es de crecimiento estacional, que ahora sube, ahora baja en función de, y el otro 30% tal. Pero hay una cosa que te va a gustar que es todavía más grave. En ese informe. En ese informe, sí. Y es que dicen que encima la demanda de empleo de ese 30%, solamente un porcentaje bajo de toda la masa de trabajadores del país sería capaz de cubrirla, porque hay un déficit de preparación para entrar por esos nichos nuevos. ¿Por qué? Pues porque hemos estado centrados en preparar gente para el otro 70%. Noticia de estos días, la COE cifra en más de 1.000 las vacantes en Cantabria por falta de cualificación. Es decir, el otro día, la semana pasada y la anterior, me encontraba yo con pequeños empresarios que no encontraban mano de obra para su empresa. Es una pena. Es decir, necesitaban trabajadores
y no encontraban a las La personas cualificación requerida. exactos. No lo encontraban. No hemos Porque yo adaptado los sistemas exactamente, educativos fíjate, a las voy a poner solo necesidades. un pequeño ejemplo y Así es. termino por abrir. Eso sí, perdonad y os paso ya la palabra, eso sí. Si un empresario, un pequeño o mediano empresario, contrataba a alguien que no tuviera ningún tipo de experiencia, por ejemplo, un chico de 25 años, que no tuviera ningún tipo de experiencia en esa actividad, tenía que seguir pagando la seguridad social prácticamente, porque al final son muchas promesas, pero bueno, que se cumplan, eso es otro tema. El gasto que le puede suponer al empresario por meter a alguien en su empresa sin tener experiencia, y encima los demás empleados tienen que estar enseñándole, y las ventajas eran, pero que muy pocas. Se le quitaban las ganas de la cabeza de inmediato. Disculpen ustedes, continúen, por favor. No, te decía que dos cosas. Una que había notado antes. Probablemente no creo que las empresas tengan miedo a contratar de una manera indefinida. Lo que pasa es que la legislación se lo pone más fácil. Entonces, ¿para qué voy a cruzar el río? Si a lo mejor me mojo. En principio, dado que legalmente puedo hacer contratos eso lo ha hecho hasta la propia administración en España, o sea, tampoco es una cuestión de empresarios. La flexibilidad. Esto es. Es un término muy bonito. Si puedo pues coger a un médico y ponerle solamente el jueves y el viernes, y luego ya le llamaré el lunes, pues no le pago el sábado y el domingo. Y consta ¿verdad, como Leticia? empleado, y consta como trabajador. Exactamente. Así es. Es decir, Como que cotizante. picardías, como abras la puerta, ya no las tomamos los españoles. No hace falta que nos oriente mucho nadie, ¿no? Y entonces, no es que tengan miedo, es que la legislación les favorece para decir, ¿qué necesidad tengo yo de tener un trabajador el sábado y el domingo en casa? No, le contrato el lunes y le despido el jueves por la noche. Total, ¿qué más me da? Si lo puedo hacer, La pregunta sería, ¿cuántos Sí, pero empresarios pueden hacer el contrato de jueves y viernes, pero no podrían hacer el contrato de jueves, viernes, sábado y domingo? ¿Sabes lo que y quiero hay decir? empresas que- analizar realmente Y hay hasta dónde empresas, se puede llegar. hay empresas que necesitan un tipo de empleado Que no existe. que no existe, Que no existe. que no tienen que existe, saber que no hacer existe, las que no cosas. existe. Eso es. Porque Ese para era- ciertas cosas, por ejemplo, el reponedor de estanterías en un supermercado. Sí, pues bien. Bueno, No hay- más o menos contratan un mes a uno, contratan otro mes a otro, bueno, pueden valer un poco tal. Pero hay ciertos trabajos que tienes que formar, si vienen con una base mejor, evidentemente, pero tienen que formar. Una vez que le han formado, han estado con ese chico 2 años o 3, han tenido que pagar los impuestos correspondientes, evidentemente, como no puede ser de otra manera, y después, cuando le han formado, te pueden decir, yo he aprendido, me voy a otra empresa, que es lo mismo que esto, tú me has enseñado y hasta luego. Y se le queda alguna cara tonto a la empresa y dice, bueno, yo me he gastado aquí el dinero, te he formado, y encima te vas a la competencia. Eso está ocurriendo, Eso ha ocurrido toda la vida, Gustavo. por supuesto. Eso ha ocurrido toda la vida. Formar gente que luego se iban a la competencia es como hacerse cargo de ¿cómo se llama el del Atlético de Madrid que se quiere ir, Rafa? Este que criticas tú tanto. Griezmann. Griezmann, Antoine. pues es prepararle, venderle al final de la ¿ves? Es próxima como preparar, temporada. es decir, Sí. vamos a ver, Hay que venderle. cuando hay trabajo, pues efectivamente existe una política de fichajes, pero no nos engañemos, son contaditos, porque profesionales que se puedan permitir eso que acabas de exponer no son tantos. Sí, tiene que ser gente muy cualificada, gente muy buena, que efectivamente le quieran en la competencia. Tampoco por dinero, y le compran por dinero, claro. ¿Cuánto ganas? Tanto, yo te pago tanto, pues se va. Pero eso es muy poca gente, eso ha existido toda la vida. Leticia, ¿nos vamos a ver unos bolsos bonitos? Ay, por favor. Galería del Coleccionista. Me encanta. Que esto es muy importante. Menudos regalos. Vamos a verlo. Bueno, María José, qué preciosidad de bolso llevas, ¿eh? Gracias, Carmen. Es el bolso Cans, lo último del diseñador italiano Lino Corelli. Bueno, me encanta, es una auténtica monada. La combinación del marrón con el negro te queda perfecta. ¿Es de piel? Claro que sí, es de piel auténtica, pero escucha, Carmen, que solo me ha costado 30 euros. ¿En serio? ¿Solo 30 euros? Sí, además viene con 3 complementos a juego completamente gratis. Bueno, no me digas. Sí, mira, lleva esta cartera que están viendo ahí en su pantalla, a juego con una funda de gafas y me queda un tercero. Bueno, sí, porque hemos visto 2, pero ¿y el tercero? Pues mira, el tercero es esta cremallerita, un compartimento para guardar el paraguas. ¿Y por solo 30 euros? Por solo 30 euros.
Espectacular, ¿eh? Me parece precioso, magnífico este bolso de Cannes. Si a usted también le gusta, llamen ahora mismo al teléfono que aparece en pantalla y consigan su bolso Cannes. Vamos a ver el spot porque me has convencido, desde luego. Tienes algo especial en la mirada, en tu forma de ser. Te gusta cuidar cada detalle. Por eso tu bolso es el bolso Cannes de Lino Corelli. Confeccionado con piel auténtica de extraordinaria calidad. Fíjate en su original patchwork en los dos colores de moda, marrón y negro. Así es muy fácil ir siempre perfecta. Y con todos los detalles de diseño italiano que te encantan. Prácticos bolsillos y compartimentos, asa regulable para llevarlo al hombro o en bandolera y 3 complementos a juego, cartera y funda de gafas realizadas con piel y este práctico paraguas. El bolso Cannes es tu complemento ideal y ahora puedes conseguirlo junto a sus 3 accesorios de regalo por solo 30 euros. ¿A qué es irresistible? Llama e infórmate sin compromiso. Bolso Cannes, con todas las garantías de Galería del Coleccionista. ¿Sidra Somarroza? Una locura, todas las sidras es una locura. Estamos aquí que Oye, dejar ya de beber bueno, sidra. hay que beber con moderación. Con moderación, Pero es que claro. la sidra Somarroza está muy rica. ¿Cuántas lleva ya, señor Tezanos? Bueno, llevo 2, pero ya tiene pocos grados. No, además se digiere muy bien, muy natural esto. Muy rico. Vamos a hacer una apertura sidra anticipada, como decía Rafa de las elecciones anticipadas, una apertura sidra anticipada. ¿Y esa quesada? También. Quesada del Andral. Para empapar un poco con la sidra. Ah, estupenda. Bueno, íbamos hablando de economía. Paco, a ver. Pues yo cuando hacen esa pregunta de la recuperación económica, creo que lo he dicho alguna vez ya en el programa, yo me niego a responder ni sí ni no, porque yo creo Ni todo lo que lo dice Mike Zuckerberg, que es el inventor de Facebook, que más o menos quien más que menos tiene perfil de Facebook, algo sabrá él, dice que la economía hay que medirla con otros indicadores. Entonces, la recuperación económica de la economía que conocemos hasta ahora podría aceptar cierto discurso que nos ha dicho antes Leticia. Pero yo estoy de acuerdo con Zuckerberg que la economía hay que medirla más, como ha comentado antes Juan Ramón, en que la riqueza hay que repartirla mejor, que las clases más bajas tienen que ser las principales prioridades en la justicia social. Y, por ejemplo, el paro ha bajado 100.000 personas en el último mes, pero han hecho falta 2 millones de contratos para 100.000 puestos. Es decir, que la rotación de gente con 2 o 3 días de contrato al mes han sido necesarias para que bajen esos 100.000, por ejemplo. Entonces, habría que medir de otra manera la calidad del empleo. O sea, el paro no habría que medirlo por 3 millones de paros o 4 millones de paros, sino, entre comillas, empleos dignos y no esa flexibilidad que habla entre Rafa Tezanos, o no. ¿Cumplen o no cumplen? El PIB, pues depende, porque el PIB crece, pero el riesgo de la pobreza, que comentaba también antes Rafa Tezanos, baja. Y Rafa Sabrán ha comentado también de ciertos colectivos que qué pasa ahí. ¿Qué pasa ahí con pequeñas industrias que no pueden competir con el acceso a energía? Es decir, que o medimos la economía de otra manera, si hacemos una vieja economía, el discurso de Leticia está claro, porque es el que es un discurso científico. Crece el PIB, crece no sé qué, crece las exportaciones, crece tal, pues mejor que antes está. Pero cuando ya entras a pormenorizar y a dividir, no me sale. Porque en 2008, antes de la crisis, había 16,5 millones de cotizantes. Ahora hay 18 millones de cotizantes. Hay 1,5 millones más de cotizantes. La masa salarial, que la gente que no sabe economía le resumo, es la suma de todas las nóminas de España, si las pusiéramos en una hoja de Excel y las sumáramos, suma lo mismo la nómina de la masa salarial en España de los 16,5 millones, la suma total de la nómina final de mes, es la misma que los 18 millones actuales. Es decir, mismo dinero para 1,5 millones más de gente que se sienta a la mesa y el pocillo que hay que repartir, el cocido montañés, toca menos. Y como decía Juan Ramón, hay que pensar en esos que les llega menos. Que explicaba antes. Claro, y eso es así, de 16,5 millones, 18. ¿Hay que llegar a 20? Sí. ¿Por qué? Porque las pensiones están, etcétera, etcétera. Pero con la misma masa salarial no, hay que estirar, hay que darle el fuelle. Pero no podemos ser algo más optimistas cuando en 2012 estuvieron a punto de... Yo lo que hablo es que hay que hacer nuevos indicadores para una vez medidos a final de mes, cuando salen los indicadores de PIB, de paro, de tal y cual, medirlos y tener una medida concreta, porque si no, yo no te puedo decir si hay sí o no. Yo te diré que como los ganaderos, como les va la feria, unos venden, otros venden vacas, otros no venden vacas, pues uno dice, muy bien, he vendido todo, y te dice, no he vendido nada, pues depende. Pero Paco, casi todo está ya explorado, ¿no? Claro. Casi todo está ya explorado. Entonces, habría que también tener esa capacidad de decir, bueno, vamos a ver cómo lo hacen en otros sitios, ¿no? Que tienen un sistema fiscal diferente al nuestro, por ejemplo, ¿no? Y que a lo mejor tenemos que entrar por ahí. Está todo inventado. Pero, por ejemplo... ¿Qué modelo? Una... claro.
te podría decir Y ahí el empiezan suizo, las discusiones. te podría decir el suizo, pero que no está en la Unión Europea, ¿no? Que es muy diferente al que empleamos aquí, ¿no? Pero fíjate, en otros países que antes alguien apuntaba de lo del IVA, que era injusto y tal, no lo es tanto. Me parece que fuiste tú, Tocayo. Sí, fui yo. Y te voy a explicar por qué. En otros países cargan menos el IRPF, cargan menos, tienen menos ingreso por el IRPF, pero también, y vuelvo a repetir lo del empleador, lo del empresario en definitiva, le bajan su parte de cotización. Esa sí que es una vía de creación de empleo para las empresas, porque ya de tal. Y luego aplican un IVA a los productos que podremos considerar básicos y un gran IVA a los productos de lujo. De tal manera que al final, fíjate tú cómo cierran el círculo, porque ¿quién compra ese Mercedes de alta gama? El que tiene dinero. Y ese es el que paga el IVA alto. Porque normalmente la clase de abajo, la gente de a pie, pues no se compra ese Mercedes de alta gama o ese Panamera que vale 110.000 euros. No, ese Panamera de 110.000 lleva un IVA muy alto y un coche de los más corrientes lleva un IVA diferente, ¿vale? Y así recuperan una parte del dinero que han bajado por otro lado. Pero tiene un efecto, y es que el trabajador dispone de más dinero. La empresa paga menos, el producto sale más barato, puede vender y competir, por lo tanto, más barato, y el poder adquisitivo al crecer hace que podamos efectivamente llegar a esos productos, no a aquel de lujo, pero sí a ampliar la otra gama. Porque, hablando del sector de automoción, una de las mayores preocupaciones que han tenido desde la crisis, os podéis imaginar que ha sido tener que hacer coches para los nuevos salarios. No, claro. Así de duro. Porque ha costado mucho. Así de vender. duro. Si la media empieza a subir de gente que se mueve en los 1.000 euros, hay que hacer coches para que la gente de los 1.000 euros pueda pagarle. Y entonces, eso, curiosamente, en tiempos de crisis es una preocupación. ¿Y qué conlleva? Inversión. Inversión difícil, a lo mejor, de hacer rentable. Hablo de las empresas, porque hay que empezar a hacer un coche tipo low cost, etcétera, etcétera. Es decir, que hay, creo que lo ha apuntado Juan Ramón, muchas maneras de equilibrar eso, y desde luego está todo inventado. Hay espejos donde mirarnos por toda Europa, porque Alemania tiene un sistema fiscal diferente, etcétera, etcétera. Dinamarca. Es decir, que bueno, que no es que nos tenemos por qué mantener siempre encorsetados y discutir si subimos un punto, bajamos el IRPF y seguimos siempre con el celemín de trigo que pedían en la Edad Media, y un celemín y un celemín y un celemín. No, mire usted, que a lo mejor tenemos otras vías, ¿no? Y hay que ser más abiertos. Pero sin engañar a nadie, en que lo ha repetido Rafa varias veces, en que somos esclavos de la deuda, y eso es una realidad. Es un problema. Es así. Nos guste o no. Es un problema. Y gobierno tras gobierno se empeñan en no cumplir con los niveles de déficit, con lo cual la deuda sigue aumentando. Lo ha dicho Rafa también antes, se están centrando en exprimir el limón más, en sacarnos hasta el último euro, en vez de recortar el gasto, que se puede. Oye, ¿qué opináis que en Francia Macron, Macron, ¿no? Que quiere disminuir los senadores? Y más cosas, ¿eh? Más cosas, sí. Muchas más cosas. Sí, porque eso es un Francia está símbolo. haciendo cosas. Bueno, eso puede sonar más mal. Es que el Congreso francés, creo que son 577. Una barbaridad. 630. El Congreso de los O sea, Diputados tiene en margen España, para quedarse como España y Sí, todavía, todavía seguir sobrando. O sea, tiene era margen. quizá exagerado. Una cosa que me llama mucho la atención, lo que quiere hacer, ¿sabéis? Cambiar el sistema electoral. También. ¿Sabéis qué quiere hacer? Como España. Eliminar la doble vuelta. Claro. Quiere hacerlo proporcional como España. Que ha sido esto un motivo en los últimos Sí. La doble vuelta, eso es genial y tal. Quiere hacerlo a una vuelta Pues proporcional. Pues los Eso campeones de va la a doble vuelta favorecer- quieren tal. va a favorecer volver al proporcional. a que la Pues- Asamblea tenga una representación de más partidos. ¿eh? Eso Sí, eso es lo que Oye, quiere. otra Se cosa. fijan en España y en cualquier momento Sí. también los franceses tomarán sidra somarroza, Que, ¿no? por supuesto. Sin duda. Además Tendrán que tomar sidra de de Cantabria. Cantabria. básicamente casi se lo impondremos, ¿no? Sí, sí. Pero otra de las cosas. Si son inteligentes, seguramente Sí. que lo van a hacer. No, ya. o sea, son gente. Y los sobaos, las quesadillas de Andrade. Hay un tema tabú. ¿Has dicho imponerlo?
Sí, así de chulo me he puesto. Nada, pero es una broma. Que hay una cuestión... Es que estamos sensibles. Ten cuidado, por eso si de no las te van a instituciones, denunciar al Tribunal de los Derechos Humanos. por decir imponer. Que yo sepa, nos Como está la invadieron cosa. ellos a nosotros. No, imponer también es el impuesto. Claro, veníamos hablando de impuestos, por ahí ha venido. Bien. La imposición. Continúe usted. No sé qué decía. Un tema tabú. Seguro que es muy inteligente. Muy No le des más sidra. Voy no a le des sacar más sidra. un tema tabú. Tema tabú. Tema tabú. Tema tabú. Otra de las cosas que ha hecho Francia, curiosamente, Francia. para ahorrar, según afirmaba Hollande en el anterior gobierno, para ahorrarse 25.000 millones de euros, ha sido reducir el número de regiones francesas. Una cosa curiosa, que también era una exageración en cuanto al número. ¿Cómo vuelve a la Unión? ¿Te das cuenta? No, si yo ya soy de la opinión que hay que integrarse en Islandia, ¿qué quieres que te diga? En fin, yo ya esta historia, yo ya lo de la conjunción de las autonomías en España sería cambiar los problemas de sitio, tristemente. Hay que pensar ya en otras cosas. Bueno, pues eso es un debate que quizás haya que abrir. O quizás no tenemos que... Ya estuvo, en plena o crisis continuar. estuvo abierto, Sí, ¿eh? no, pero Estuvo abierto. hay otra vía que os va a gustar a todos más, y a mí también. Que bueno, pues dejemos las 17, pero quitemos las competencias. Unificamos cosas para ahorrarnos dinero. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Nos podemos ahorrar mucho dinero, sí o no? Sí, pero te voy a decir una cosa. Unificando determinadas cuestiones. Te voy a decir una cosa, compañero. Y mantenemos las 17. Lo que tú acabas de dos, decir, sí. estuvimos 40 años y hemos necesitado 40 para despegar. Con Ya, lo que tú acabas pero- de decir. sí. Es decir, si este país ha despegado, ha sido cuando llegó la democracia y el Estado de las autonomías, por mucho que le pese a alguno. Porque lo que hubo 40 años de atrás era la luz barata porque te la cortaban, porque no había. ¿Te acuerdas de Sí, eso? no, yo yo sí no me me acuerdo acuerdo. de Yo eso. sí me acuerdo que nos cortaban la luz, sí, porque no había. Sí, pero vos- Rafa, en vamos estos a ver, en Rafa, estos para momentos atrás, dice, pa' vale, atrás. vamos a Que mantener, no, vamos que a para atrás mantener ni para coger impulso, ¿vale? Pero que no es, pero No se para trata atrás. de eso, sí Que- se que- trata de ir A para ver, atrás. vamos- Tienes que te voy a poner- perfeccionar. te voy a Yo estoy de acuerdo no, en te que voy a haya poner que un ejemplo. perfeccionar el Estado de las autonomías. Bueno, para eso pero es lo que quiero hacer, perfeccionar el Estado, perfeccionarle. no una involución hacia atrás. Pero no, vamos a ver, mejóramelo si es ¿quién- posible. ¿Qué involución hacia atrás? Es decir, es tener una única sanidad en toda España. ¿Eso es una involución? ¿Hacia dónde? ¿Hacia los Reyes Católicos? Hacia el centralismo. Bueno, no es un No, centralismo. no me hables de los Reyes Católicos, que no hace falta remontarse. Mira, hay que Vamos a- gestionar de es- manera eficiente. A es mí me da decir, igual, a mí me da seamos- igual seamos el útiles. tema de que se centra- Sí. hay que gestionar de manera eficiente y nada hemos más. demostrado que la sanidad se puede gestionar de manera eficiente poniendo de acuerdo con un coordinador, lo que tú quieras, Sí, pero vale. cada uno puede gestionar de la manera que cree más óptima para los ciudadanos de su respectiva comunidad, pero con criterios de eficiencia. Por ejemplo, compramos todos porque sabemos que el sumar contratos de la misma naturaleza nos va a hacer optimizar el gasto. Bueno, pues hagámoslo en los sectores en los que se puede hacer. Es decir, hay fórmulas. Pero si no lo hacemos ni en Cantabria. Hay fórmulas. Pero si cada hospital compra lo suyo. No, ya lo sabes, no, ya Leticia. no, eso ha mejorado mucho. Es que no hay manera. Eso, Porque- yo conocí la sanidad No. cuando antes del Sí, traspaso, que era la secretaria general, lo Antes del sabes, 2002. en el momento del traspaso, Sí. y la he conocido después. Y te digo que muchas cosas se ha caminado hacia una mayor eficiencia, en muchas. Sí, no, correcto. De verdad. Pero- Ahora, tú me dices, ¿costó más? O sea, en el momento que se transfiere algo, ¿cuesta más? Sí, claro, no, a lo largo cuesta, del tiempo, no cuesta más a lo largo, inmediatamente. eso es, A lo no largo del inmediatamente. tiempo. No inmediatamente, no. Es decir, lo que pasa que De es todas que- maneras, hay sectores insaciables, la sanidad es uno de ellos. Sí, sí, porque sí. siempre hay cosas nuevas, carísimas, Bueno, que salen al hay mercado dos en y concreto, ¿no? productos. Que además es todos insaciable. estamos acostumbrados a Insaciable. hablar, Claro, y es además que- porque queda bien, ¿no? Dices, más dinero para sanidad. No, ya, es que Oye, da queda igual lo que más pongas. dinero para educación. Oye, Siempre queda- será queda muy insuficiente. bien. En educación metemos Siempre creo que el será 14% del Hay que Producto Interior optimizar. Bruto, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero claro, es verdad. Y encima yo, mira, es que esta conversación la tenía ayer a nivel de amigos, ¿eh? Y estábamos curiosamente de acuerdo. Y a lo mejor alguien que me escuche dirá, jo, qué exagerado, qué tal. Pues mira, habré tenido suerte, ¿no? Yo por suerte, en este caso sí, creo que me han hospitalizado 2 veces. La última vez por la caída y tal. Y yo no puedo tener ni la más mínima queja. Una vez he estado en Sierra Llana y la otra vez en Valdecía, porque la cosa era más complicada y más... tal. Y Tenemos he una salido sanidad de de los lujo. dos sitios. Tenemos una sanidad que sanidad solo de- la valoramos cuando salimos fuera. Claro, Claro, no, sí, digo, bueno, es verdad. vamos a ver, pero Solo ¿cómo lo valoramos la cuando gente tal? salimos. Entonces nos quejamos a veces ya de vicio, ¿no? Decir, no, es que, bueno, puede haber algún caso que más bien se circunscribe a una situación personal, es decir, que puede que algún empleado... Bueno, o a días concretos Bueno, que a haya días algún concretos, problema. claro, bien, pero pero en general es general, una muy buena yo sanidad.
La experiencia que tengo personal es de tener una sanidad que ya la quisieran países que teóricamente van por delante de nosotros en otras materias. En eso yo creo que somos casi líderes. Esto hay europeos. que dejarlo así. Lo que pasa es que también lo éramos. Como lo somos en carretera y lo somos en trenes de alta velocidad y lo somos en demasiadas cosas. Sí, porque hay que poder no pagarlo. de los trenes de alta velocidad, Claro. que, en fin, ni de las autopistas. Claro, En fin. Claro. Y aeropuertos, En fin, efectivamente. pero podemos ser igual de eficientes centralizando eso y teniendo una atención tal. Es decir, es una cuestión de. Es una buscando cuestión de, optimizar de lo que se ha hecho y no es que funciona. Es que, Pues claro, sí, hay una hay que cuestión que optimizar. le ha pasado a un cliente mío. Vivía en Santander y se ha trasladado a vivir a su tierra natal, que es Cádiz. Y entonces la primera vez que va con la tarjeta sanitaria, el año pasado, con la tarjeta sanitaria de Cantabria. Y bueno, tiene que comprar medicinas todas las semanas. Y entonces llega allí con la suya de Cantabria, en la farmacia de Andalucía, y dice, que yo, ¿dónde vas tú con esto? Entonces le dice, no, lo tienes que pagar tú. Lo adelantas tú, y entonces luego el hombre, por correo, mandó al Servicio Cántabro de Salud una reclamación para que le reintegraran el dinero. Dice, bueno, tardé 6 o 7 meses en cobrar. Y está aquí que el hombre ya se da de alta en el servicio andaluz. Y le mando yo, porque fui yo el que le mandó, tienes que venir porque tal día, tal hora tenemos que estar en tal sitio. Viene el hombre con su tarjeta andaluza a comprar su medicina. Esto ha sido hace 2 meses. Lo mismo. Dice, ¿dónde vas tú con esa tarjeta, macho? A pagarlo. Es una medicina cara, además. A pagarlo y ya... Y yo, pues nada, vete a ver a Susana Díaz y a ver cuándo te lo devuelve. Y dice, pues es que estamos haciendo cosas de estúpidos, ¿no? ¿Nos parece? Te ponen, vale, pues que si está... Pero Rafa, para eso, si está tenemos todo el inventado. proyecto, Para eso existe el Consejo Interterritorial de Sanidad, que ahí es donde se compensan y se hacen los saldos compensatorios de cada comunidad autónoma. Para un momento. Que funcione mejor o peor, no... No, es que nunca ha funcionado, ni peor ni peor, nunca ha funcionado. Pues actívese. Es que estamos desde el año 2002. Sí, es pero que que está estamos en el 2017. pero se refiere poco a que está inventado. Está escrito. Sí, pero... Y está dibujado, o sea que Vale, está todo inventado. sí, pero Por hay para que artesanos ejecutarlo bien. está todo inventado. Pero llevamos 15 años Hay que sin hacerlo. ejecutarlo. ¿Y entonces por qué? Hay que hacerlo, nada más. Oye, ¿y por qué? Aquí estamos en Torrelavega. El Hospital Sierra Llana, todas las compras de contratos menores las hacen ellos. Compran vendas, pero pedían eso es material lógico, quirúrgico y tal. No sé, no pueden ponerse de acuerdo alguna vez con Valdecilla, hacer una compra La mayoría de las compras de La sanidad mayoría están son centralizadas. centralizadas. La mayoría. Te lo aseguro. Los gastos menores es La lógico que mayoría los están maneje el propio centralizados. hospital para no comprar de más y, claro. y en un sitio que falte. El Sí. grueso está Pero eso lo Pero- entiendo, ¿eh? Pero estamos hablando, pues lo digo, de burradas y burradas de millones de euros, ¿eh? Sí, que siempre se podrá Igual hay que optimizar más. acotarlo Entonces, más. estamos hablando de decir, yo entiendo que cada hospital necesite cosas en un momento determinado. porque Nos hay cosas vamos a tomar previsibles. una siruca somarroza. Esa es asequible, además. Eso Esa sí que es asequible. Esto sí que es No hace terapéutico, medicinal, que viene además. Yo creo que hasta estupendo. cura, ¿eh? Yo Sí, creo que sí, hasta sí, cura. estoy seguro. Pero es asequible, producto FETEN. Alguno había que darle un poco más de sidra somarroza para que se pudiera tranquilizar y estuviera más sano. Sidruca somarroza, además en 3 especialidades: la normal, la que es un poco dulce y la que tiene limón. De Novales. De Novales, riquísima. Buen pueblo. Y si encima picamos un poco de sobaos y quesadas el andral, pues muchísimo mejor, producto totalmente natural, ecológico, como digo yo, te cae al estómago estupendamente y da gusto, da gusto. Oye, ¿nos vamos entonces? Bien. Pues nos vamos con la sidruca somarroza. Por cierto, ¿qué tal se come en mi pueblo? Muy bien. He oído que vamos a volver, ¿no? Vamos a volver. Vamos a volver. Vamos a volver a... Yo, el otro día, la verdad es que, no sé a ti, a mí me sentó muy bien la Sí. comida, muy bien. No voy a hacer propaganda de nadie porque igual me llamas la atención. Pero, Cabezón de la sal, siempre. pero bueno, pues cabezón de la sal. Y ahora nos has dicho que vamos a volver, pues yo encantado de la vida, encantado de la vida. Pero no nos bajes el nivel ya, ¿eh? No bajamos. En Cabezón es muy difícil bajar el nivel en lo que es la oferta gastronómica. Pues porque estos hay días niveles creo- estupendos, es un nivel profesionales. top, nivel top. Pues creo que estos días teníais algún problema en el paso a nivel, ¿no? En el paso a nivel. Bueno, allí Pero somos no tan en chulos el que ahí el otro, tren ¿no? pasa. Pasas Aunque con no la se vía. cerrará ¿Me dejas contar una anécdota al hilo de... Me vino a la cabeza cuando has hablado de los franceses y tal. Tú sabes que nos invadieron, ¿no? En su día, ¿no? Sí, cometieron ese tremendo error, sí. Pero Sí, con pasó. los años todo se olvida, ¿no? Y además se perdona y se disculpa, ¿no? Sí, pero la estatua de Velarde en Santander no la quitáis, ¿eh? No, que yo no voy a quitar Vale, nada. vale, Déjame vale. que cuente la anécdota, que era lo único que quería. Pues nos hermanamos en mi pueblo, en los Corrales de Huelna, con la Efoisier de francés, ¿no? Sois un original.
Bueno, es una tierra de vino, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Una tierra muy rico el vino de allí también. Qué raro, hermano, Y algo entonces, sería. pues les dimos una cena, ¿no? Y a los postres, pues menos mal, no pasó nada, porque, claro, no sabían castellano, ¿no? Pero hubo una persona que se dio cuenta y dice, oye, que hemos metido la pata, porque les estamos invitando a un chupito, pero de brandy independencia. De brandy independencia. Aquí en Argelia, con un cañón y tal, ¿no? Es Un verdad. mensaje muy sutil. Un mensaje muy sutil, ¿no? Para hacer amigos. Para hacer amigos. Pero no se percataron, menos mal. Nah, de todas maneras tenemos- Nos hemos Eran quedado. diplomáticos ellos. Sí, tenemos muchas cosas que aprender de Francia, de todas maneras, un gran país. Seguramente. Amigos, gracias por estar ahí. La semana que viene más y mejor en Claramente Claro. A ser buenos.